Ya tuve la oportunidad de hablar, de hacerle entrevistas a una familia y a un transexual que en realidad ellos querían testimoniar ante mí por un deseo que de alguna manera la gente pueda conocer todo lo que es un proceso de transición y cómo eso tuvo, vamos a decir, todo un efecto en esa familia y cómo esa familia se involucró. Bueno, fue un deseo particular, ¿no?, de esta familia que yo pudiese acompañarlos en este relato, porque pertenecen a un grupo de gente conocida, que yo también conozco, digamos, sobre todo a la madre, y también por muchas otras situaciones la conocía, porque cuando yo hago las entrevistas es después de la transición. Sí, fueron muchos encuentros muy interesantes, donde tuve esta oportunidad. Es decir, que no es un paciente. Si fuera un paciente yo no podría contar una serie de cosas que pudimos recorrer en estas entrevistas, ¿no? Es más, las primeras entrevistas, que fueron en febrero del 2020, fueron presenciales. La forma fue vía Zoom y con el permiso, la autorización de poder grabar. La madre, a los 2 años y medio, le empieza a leer este cuento infantil sobre Sor Juana, donde hay una frase en el cuento infantil de Sor Juana que es que unos hombres le decían a esta mujer, a Sor Juana: tú nunca podrás estudiar porque eres mujer. Y no sé si era el tono de voz de la madre, y yo creo que sí, que esta niña pequeña le decía: otra vez mamá, y ella le volvía a repetir esa frase: otra vez mamá. Y esto pasó muchas veces, y entonces el personaje favorito de esta niña era Sor Juana. Entonces en el baño se ponía una toalla y se disfrazaba de Sor Juana. Y acá hay una serie de recuerdos con niñas y después con mujeres. Y entonces de ahí surge una frase que le acompaña en la vida a él y se la dice varias veces a la madre: sé lo que me gusta, pero no sé quién soy, no sé qué soy. Lo que estaba claro es que no era lesbiana. Para sí mismo era una palabra incluso que rechazaba, ¿no? Que sí estaba segura que no era lesbiana, pero que sí le gustaban las mujeres. Entonces, sé lo que me gusta, pero no sé qué soy. Yo no creo que todo trans diga lo mismo, ni que todo trans tenga que ser diagnosticado como psicosis o a punto de desencadenarse en una psicosis. Me parece que de ahí partió la psiquiatría. La psiquiatría partió de que lo trans era efecto de una psicosis, ¿no? Entonces es después que se pueden dar cuenta que hay singularidades y que tenemos que trabajar con esta singularidad. A los 3 años también la madre era feminista, leía feministas del mundo, pero también se formaba con las primeras feministas de México, y entonces le va enseñando a esta niña tan pequeña que se tiene que dar a respetar, que es muy importante el lugar de la mujer, y entonces dice: no sé si me entendió o no, pero yo se lo decía, ¿no? Entonces vamos a decir que esa mirada materna, esa demanda de alguna manera, ¿no?, de lograr en esa hija puntos que ella, si bien es una mujer que ha sido muy luchadora, que no se ha callado, que parece que tenía una carrera brillante universitaria y laboral, ella tenía una especial preocupación por transmitirle a esta hija la posición feminista, que muchas veces me pregunté si no fue una lectura, una mirada de signos del feminismo, como a nivel del signo, más que, bueno, ya cuando crezca le tengo que ir enseñando algunas cosas, ¿no? Y no sé si no hay otra mirada para esa hija que hace carne, o que hay un mandato que lo toma de esta manera.
El arrullo es eso que se crea en él desde los 6 años en adelante, que antes de ir a dormir pensaba si al otro día se despertaba y era un niño. Es cuando le cantas una canción de cuna, lo Sí, estás arrullando. sí, Es, sí. es en ese sentido, ¿no? Es algo que te permite dormirte, ¿no? Ujú. Arrullarte. Que el arrullo a un bebé lo hace un otro, ¿no? Y acá él había gestado, y la palabra arrullo la dice él, ¿no? Despertarse al otro día como niño. Él veía como que los niños se vestían de una forma que a él le gustaba y tenía muy visto cuál le gustaba más cómo se vestía. Jugar al fútbol es genial porque en la escuela ella, era todavía una niña, jugaba al fútbol. Ujú. Y entonces cuando le daban un pelotazo y era en la zona de los genitales, se agarraba a los genitales y se tiraba al piso como hacen los chicos, como que tenía un dolor tremendo. Y yo le pregunté, escúchame, ¿el maestro nunca te dijo nada? ¿Algún compañero? ¿Qué estás haciendo? No, nunca nadie le dijo nada, ¿no? Pero ella simulaba hasta incluso en lo gestual lo que hacían los amigos de ella en los equipos de fútbol. Ujú. Él habla del niño, pero sí está desde los 6 años hasta los 21 años. Él se arrulla de esta manera, ¿no? Se arrulla a sí mismo con la búsqueda de una certeza de imagen que está Ujú. buscando, ¿no? Ujú. A lo largo de su crecimiento. Entonces le llama los arrullos. Es decir, que yo creo que va construyendo su cuerpo a partir de esta ensoñación antes de dormir. Ahí ya hay una construcción de algo. Pero a los 4 años y medio, nuevamente en el baño, tiene su calzoncito y se pone una bolita de calcetines adentro para tener un bulto, le muestra a la mamá y la madre se enoja muchísimo y le dice que así no. Entonces este trans siente un miedo tremendo en ese momento, cuando tiene entre 4 años y medio y 5. Por eso es que nunca más habla con la madre de todo lo que ella va sintiendo, ¿no? Que le gustan las niñas. Ella se describe que era machorra, ¿no? Desde muy chiquita. No le gustaba la ropa de mujer, lo cual no es indicativo de absolutamente nada. No le gustaban las muñecas, tampoco es indicativo de nada, ¿no? Pues sí le encantaba el fútbol, era la única niña que invitaban los compañeritos a la fiesta, era la única mujer que iba a las fiestas. Y esta escena donde se pone esos calcetines, donde muestra aquí no falta nada, ¿no? Eso le da a ver a la madre una ausencia de falta, vamos a decirlo así. Hay otra escena con el padre, va en un parque de diversiones y entonces se paran. Ella usaba siempre pelo cortito, de pantalones, tenis, es decir, que estaba siempre vestida más masculinamente. Y entonces el señor que va haciendo filas para que suban al juego le dice: niño, tú ponte del lado de los niños. Y en ese momento siente una felicidad muy grande. Ahí creo que tiene 6 años también, porque alguien le dijo, lo ve como un niño, ¿no? Reconoce esta mirada de reconocimiento como niño. Y al bajar el padre le dice: no, el Señor te dijo niño, pues tú le tienes que decir que eres una niña. Y ahí también hay un silencio y no vuelve a hablar más con el padre de esto. Estos son los 2 recuerdos más importantes para este trans de su infancia, ¿no? El enojo de su madre, que le dio mucho miedo, del cual Freud habla, ¿no? Que el miedo puede tener una incidencia tanto en la elección como en el destino, ¿no? De la sexualidad. En ese tener amigas lesbianas, una amiga lesbiana le dice: ¿y no será que tú eres trans? Y es como que es la primera vez que escucha él la palabra, el término trans, y entonces le muestran la figura que me lo mostró la foto, de un trans de una escuela bastante nice, como dicen acá, las escuelas finas, vamos a decir, ¿no? Las escuelas de alto nivel socioeconómico. Y entonces se lo ve este chico que era amigo de esta lesbiana. Y entonces él ve esto
Y ahí es cuando se da cuenta, vamos a decir así, que él quiere tener esta imagen y seguir gozando de las mujeres. Que este chico, después de las entrevistas que tuvo conmigo, retomó su terapia, pero con sexólogo. En México se utiliza mucho la figura del sexólogo, del psicólogo cognitivo-conductual, no así del psicoanalista. No digo que no lleguen casos al consultorio de psicoanálisis, pero en general las instituciones que los reciben o que pueden darle asesorías, o hay una clínica en especial, ¿no?, del Estado en Ciudad de México, los derivan, ¿no?, a psiquiatras, a psicólogos, a sexólogos. Entonces, bueno, este es un rasgo de esta cultura. Pero él retomó con el sexólogo, pero dijo que todas estas entrevistas le habían causado volver a pensar y volver a retomar. Con estas entrevistas, él había pensado que antes de la transición, él no había pensado qué clase de hombre quería ser. Es decir, surgió una pregunta, ¿no? El primer psiquiatra que visita le dice que son alucinaciones, pero te puedo asegurar, José, que no hay ni imágenes, ni ideas, ni un texto en ninguna de estas alucinaciones. Yo creo más bien que eran como verdaderas crisis de angustia al no poder nombrar su cuerpo de alguna manera, ¿no? El saber que él no era lesbiana, pero no saber qué es, operó de una manera bastante, te diría, desorganizativa en la personalidad de él, hasta que puede decir, bueno, yo quiero ser eso, ¿no? Pasó por episodios de angustias muy graves en relaciones que tenía con algunas lesbianas, ¿no? Y con otras que no eran lesbianas también. Entonces, cuando llegan con el psiquiatra, primero le dicen que tiene que hacer un tratamiento, y entonces, porque después este psiquiatra lo deriva con un sexólogo y le dice, bueno, vamos a hacer la prueba de realidad. Acá se hace la prueba de realidad para ver si te van a hormonizar y si te van a cambiar el sexo. Y la prueba de realidad consiste en que tenés que pedir a tu entorno que te traten como hombre, por ejemplo, en el caso de ella, ¿no? Tenía que inventar un nombre y que además lo traten todo como si fuera un hombre. Y la otra prueba de realidad que le pide el psiquiatra es también, y el sexólogo, es que se vaya a comprar ropa de hombre y cómo se siente. La prueba de realidad dura, creo que 3 meses. Entonces pasa la prueba de realidad, pues se siente muy bien siendo tratada pues todavía era una mujer como hombre, y va con el hermano a comprarse la ropa. Entonces entra en un vestidor de hombres, obviamente, como ella todavía es femenina exteriormente, llevan ropa, se viste de hombre. Bueno, entonces le dijeron, bueno, sí, ya pasaste la prueba de realidad, ya psiquiátricamente estás estabilizada, y entonces ahora sí empieza la hormonización. Le tienen que poner, inyectar hormonas que se los pone la madre. La madre le coloca las hormonas, lo inyecta, digamos. Primero es cada 2 semanas, después se amplía a 4 semanas, a 5 semanas. Sé, por lo que he leído, que la hormonización lamentablemente incide en la salud muy gravemente. Entonces, 3 meses le sale vello, como es tardía, no es adolescente, ya tiene 20 y pico de años, entonces hay ciertas partes del cuerpo donde no le sale vello y hay otras que sí. La voz se le hace más grave, aunque ya tenía una voz grave, y sí, el corte de cabello es cada vez más evidente, ¿no? Y la mastectomía se la hace, y claro, creo que cuando hablamos de las mastectomías en mujeres, en general está vinculado a un concepto de mutilación, ¿no?
pero él al despertar les agradece a las enfermeras, está feliz, siente que se ha quitado algo de encima. Por supuesto que me habla de lo incómodo, del postoperatorio, y otra vez es la madre la que la ayuda, ¿no? A curarse, a vestirse, a bañarse. Y me cuenta que la primera vez que la madre lo ayuda a cambiar las vendas, llora. Dice, no vayas a creer que lloró mucho, pero sí algo lloró, ¿no? Ver la imagen de ese cuerpo. Bueno, desde la madre debe haber sido una mutilación seguramente, pero él está feliz con este cambio. Te quiero decir que uno de los duelos que hizo la madre es que cuando se empieza a cortar el cabello, ella guarda unos rulos en una cajita y llora, ¿no? Pero bueno, al cuarto día la madre tira a la basura la cajita y los rulos, y ella, porque yo le pregunté cuál era el duelo, cómo hizo este duelo, ¿no? Es decir, es bastante difícil entender, me imagino. Claro, lo que pasa es que no es de un día para otro, pero cómo tuviste una hija, no, la nombraste, la vestiste, le enseñaste a ser feminista, etcétera, 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 y de pronto, ¿no? Ya no está. Entonces ella dice que no, porque vio a esta hija tan angustiada, tan desesperada en la adolescencia, que lo único que ella quería era que viva y que esté bien. No le importaba nada más que eso. La faloplastía está ahí como un deseo que probablemente ocurra en los próximos años, pero estaba en duda cuál era el camino que iba a seguir, porque bueno, como sabrán, la faloplastía, además de lo doloroso de la operación, implica una pérdida de goce, y no quería perder ese goce, ¿no? No está dispuesta. Entonces hay otras salidas, por ejemplo, ¿no? Es decir, tanto la hormonización, donde se da, parece ser un crecimiento del clítoris bastante grande, hay otros tratamientos donde se produce un mayor desarrollo del clítoris, que es como un pene pequeño, pero un gran clítoris, vamos a decir así. Y una de las opciones que pensaba era mantener por ahí. Pero bueno, fundamentalmente porque el goce de este trans es un goce femenino, fundamentalmente. Y esto sí es muy interesante como lo singular en cada caso de los trans, ¿no? Descubre en internet que existen prótesis. Hay una prótesis que te sirve para ir al baño. Hay una prótesis que te ayuda para las dos funciones, pero me explica que no sirve, porque por ejemplo, si vas al baño a orinar, te podés llegar a ensuciar. Entonces se compró dos, una para usar los mijitorios si había que usarlos, y otra para las relaciones sexuales. Ve videos de YouTube y ahí descubre las marcas, dónde las venden, y le pregunto si el sexólogo nunca le habló de esto. No, que no le hayan hablado de todo lo que va a poder hacer o no en la vida. Es decir, que atravesó toda esta transición con bastante poca información. Lo que me dice es que después de ya bastante tiempo dejó de salir a la calle con la prótesis para ir a los baños, ya no la usa porque es incómoda. Hay prótesis más chiquitas que son simplemente un bultito para que se vea que hay un bulto ahí. Y bueno, esa prótesis le permite tener un goce importante, porque bueno, en realidad el efecto de la prótesis sobre el cuerpo de ella es masturbatorio, en realidad, ¿no? La fricción, vamos a decir. Entonces, pero bueno, ahí me dice, cuando se compra la prótesis, por fin estaba completo. Y entonces, tanto con la hormonización como con la mastectomía, dice que el arrullo se había vuelto realidad y que él era feliz. A partir de ese momento fue feliz. Es que cuando escribía cartas de amor en la adolescencia,
también, que eso tiene 14 años aproximadamente, también hablaba por teléfono mucho con estas enamoradas, vamos a decir así. Y algo que destaca es que tenía una voz con un tono grave y que lo acentuaba más. Entonces no había posibilidad de que esas mujeres se confundan. El fin de esas relaciones era porque estas mujeres enamoradas estaban desesperadas por conocerlo a este hombre, y bueno, y ese era el momento donde desaparecía, ¿no? Él en un momento me dice, es que yo tengo 2 filtros para escuchar las cosas. Uno, como cuando era mujer, odio el machismo, odio ciertos comentarios de los hombres, todo eso me desagrada profundamente y no me gusta estar en esos lugares. Y entonces le digo, ¿y el otro filtro cuál es? Y se queda mudo y me dice, no sé. Qué buena pregunta. Es decir, que él conoce un goce. Su filtro es ese goce. Perfil, donde aparece como hombre, con una imagen de hombre, y allí empieza la escritura de las cartas de amor. Y realmente enamora a las mujeres, pero las enamora perdidamente. Y esta, que todavía es una mujer, también se enamora perdidamente. Y no lo hace con muchas, es una por una, ¿no? Pero lo interesante es que después de la hormonización, de la mastectomía, tiene una relación con una mujer, es su primer relación durante varios años, y allí ya no le escribe cartas de amor. Es decir, ya en el encuentro con la sexualidad, con un goce determinado, se acaba la escritura. Los goces que se van jugando y que no son quirúrgicos, obviamente. Ni la hormonización, ni las cirugías pueden incidir en los goces, ¿no? El buscar la certeza de una imagen sí es algo conmocionante en la historia, por lo menos de este trans y de otros, ¿no? que me ha tocado hablar, leerlos. Es una certeza de una imagen misma que no puede coincidir con el goce. Ahora a mí me impacta mucho te estoy hablando de chicos de 12 y 13 años, donde te dicen, bueno, yo soy de género fluido, de género líquido, no binario, esto, lo otro. Me llamaba Luisa, luego me llamé, qué sé yo, José, y ahora me llamo Luis, por ejemplo. Es impresionante, o yo soy bi, yo soy pansexual, ¿no? Entonces usan cubrebocas con la bandera, medias con la bandera, pero me impacta la cantidad de niños, adolescentes, sí, 12 años, y que están con esto. Otras cosas que conté en algunos grupos es que a mí me llamaba la atención cómo había acá varios niños, y ahí sí antes de la adolescencia, que por ejemplo van de paseo a Estados Unidos y se compran disfraces de reinas, de princesas, de personajes femeninos de Walt Disney. Te digo en el caso de los niños, hay también de las niñas. Y entonces durante todas esas vacaciones están disfrazados en los aeropuertos, en las calles. Está el caso por caso, ¿no? Porque algo interesante es que vuelven a México y guardan el disfraz y no se lo vuelven a poner, por ejemplo. Mira, en algunos casos sí hay, ¿no? Hay alguna pregunta que quieren ser, ¿no? Todos hablan actualmente y ya hace tiempo de unos programas que lo ven en internet, que lo ven en la tele, que son los animes. Y son programas donde hablan mucho de este tipo de personajes. Entonces tienden a cortarse el cabello, a vestirse, y a hablar de lo bisexual y a actuar lo bisexual, ¿no? Como una oferta. Y entonces esto es algo que en mi consulta cada día más
cada día más, es una cosa muy impactante, como un camino que van a transitar la adolescencia probablemente preguntándose. Hace un tiempo eran los hipsters, y los hipsters proponían la bisexualidad. No la bisexualidad, era probar con todo. Entonces eran chicos que se reunían en las fiestas y, por ejemplo, bueno, vamos a besarnos las mujeres entre todas a ver qué sentimos. Vamos a besarnos los hombres a ver qué sentimos entre todos. Y entonces los hipsters, yo creo que fue la primera noticia que yo tuve de estos eventos masivos donde había que practicar, probemos todo, ¿no? Probemos todos los goces, vamos a decir así. Parece ser que el padre de Preciado, que fue un hombre abandonado por su propio padre, entonces fue un hombre frío, el padre de Paul, toda la vida, tanto con Beatriz como con Paul, pero parece ser que la relación de ellos era hablar cada 2 o 3 meses una vez, ellos en Castilla y él en París. Pero que ahora en la pandemia había habido un cambio total, que todos los días a las 8:30 de la noche salía al balcón y después de aplaudir recibía el llamado de los padres. Y la madre decía que esta era una bocanada de aire, que era como salir a pasear, ¿no? Entonces se instauró esta práctica todos los días. Y entonces lo que Preciado ve un día, y esto a mí me emocionó mucho como lo describe él, es que después de una larga charla con ellos, el padre acerca su boca a la pantalla y le da un beso. Y dice que Paul Preciado se queda sin saber qué hacer. Creo que es la primera muestra de cariño que este padre le da a este hijo. Y bueno, son muy divinas las charlas que él va transmitiendo, ¿no? Porque le dice, ¿y ahora qué estás escribiendo? ¿Y a quién le dedicas? A Judith Butler. Ah, ¿y quién es esa señora?, le pregunta a la mamá. No, no es una señora, ni un señor, le dice. Es alguien que no tiene género. Y entonces el padre, es muy divertido lo que él va contando, ¿no? Siempre le dice, ¿y cuál es el negocio de eso?, ¿no? Es que no son ni hombre ni mujer. Entonces es muy interesante porque lo que transmite en esta entrevista es que a través de la virtualidad se pudieron encontrar afectivamente. Y a mí me emocionó mucho porque bueno, a los 50 años de Paul Preciado recibí un beso del padre. Sí. Y me pareció la historia contraria a la de este trans, que yo creo que, aunque no creas, yo creo que la virtualidad lo ayudó a contarme muchas cosas, a poder hablar. Y estoy segura que con un sexólogo hubo muchas cosas que no pudo hablar, por eso él se hace esa pregunta. Lo que me faltó antes de la transición es preguntarme qué clase de hombre quería ser.